Mítate 2, la representación concreta 2, el gesto sagrado y el gesto secular. El lenguaje gestual es una clase de mítate. Además, hemos dicho que la cultura japonesa está del lado de las sombras. Una persona recta y digna nunca hablaría de dinero diciendo todo es cuestión de esto, ja 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 ja, riendo y haciendo un aro con el índice y el pulgar. No obstante, mítate no es parte de la cultura de las sombras. En primer lugar, debemos reconocer que tiene una larga historia. Si no fuera por el templo de Dios aquí en el campo de Kasuga, nos gustaría hacer un cultivo de mijo. Shinobi Horikushi comentó este poema con el siguiente nota: el templo de Dios no es el templo que vemos hoy. En el pasado las personas cercaban con una soga un espacio para mostrar que ese era su territorio y que ellos gobernaban esa parcela. Ningún otro podía entrar allí o cultivar algo en esa tierra. Es decir, el término yashiro, templo, no significaba templo, sino más bien la idea de un templo. De la misma manera, la raíz shiro se refería a los materiales con los cuales estaba hecho. Por lo tanto, la palabra no denominaba la casa de Dios en sí misma, sino algo que representaba la casa de Dios o algo que tenía que pensarse como tal. Si alguien construía una estructura sobre el yashiro, lugar sagrado, dejaba de ser yashiro para ser miya, un templo real. La denominación de yashiro no se refería a un edificio, sino al gesto de cercar un espacio. En las Nihon Shoki, las crónicas de las historias japonesas, está escrito que los dos dioses Izanagi e Izanami levantaron los Ame no Mihashira, los postes o pilares sagrados, y construyeron el Yashiro Dono, palacio. Denota la mera descripción física de lo que se ve en el lugar. El significado más profundo, el del lugar sagrado, es un resultado del mitate inherente en Yashiro. Según una teoría, el templo Omiwa en Yamato fue construido con la montaña detrás de él, representando a Dios, Nagao Nishida. Ha hecho una objeción a esta teoría. Declara que el sitio constituía un Kinosoku-shi, un área prohibida, y que la gente entonces entendió que era un mitate, es decir, la representación concreta de que había allí un palacio. ¿Qué sentido tenía mitate en los tiempos antiguos? Aún sin profundizar en la cuestión, podemos afirmar que mitate pertenecía al reino de Sei, lo sagrado y lo ortodoxo. Es decir, mitate se oponía a la mala conciencia o la sensación de culpa con que se asocia el lenguaje gestual. Con el tiempo, y específicamente al pasar de la Edad Moderna, la naturaleza de mitate cambió notablemente. Por ejemplo, en el Yu-Yo Kabuki, el teatro kabuki cortesano, un hermoso muchacho representaba la imagen budista y una cortesana a un sacerdote zen. Sashio Hattori lo interpreta como un ejemplo de mitate, donde soku, lo profano, es equiparado con sei, lo sagrado. Mitate ko, un estudio de mitate. Esta opinión es interesante. Al comienzo del mismo ensayo, Hattori cita el Ishiriki Haya Nova, la escena en la casa de té Ishiriki, de la obra de teatro kabuki Kanadehon Shushingura, los 47 Ronin, y señala la forma fija de mitate que se demuestra en el pequeño juego de los personajes llevan a cabo. Muchos de nosotros estamos familiarizados con las maneras graciosas de representar al líder de los 47 Yuranosuke. Por ejemplo, una camarera, tomando la cabeza de Kudayu, podía decir: tomaré prestado este par de palitos, pondré la cabeza de Kuta-san entre ellos en esta forma,
Fingiré en su cabeza es un umeboshi, un pinkel de ciruela. ¿Qué les parece? Lo que ella hace es tomar una cabeza humana como el mitate de un pickle de ciruelas, y el público entonces explota en risas y aplausos. ¿Cuán distante están este mitate y el de los tiempos antiguos? Es un juego, una broma, y su espíritu es similar a Modoki, la farsa y la parodia. Roger Caillois, en su libro El hombre, el jugar y los juegos, habla de los dioses que realizan o ejecutan una parodia. Observa que el papel o la función de los payasos es neutralizar el miedo humano hacia las cosas sagradas y lo considera un hito en el desarrollo de la civilización. Los cambios en mitate que estamos examinando no se limitan al dominio del teatro. No obstante, en la fundamental podría aplicarse la línea del pensamiento de Caillois. El mitate de los tiempos antiguos japoneses debe de haber incluido un temor a los dioses, mientras que en la época moderna es una forma de neutralizar ese temor o de humanizarlo. De acuerdo con Sashio Hattori, el asociar a un hermoso muchacho con un icono budista no implica necesariamente la caída o la corrupción de la autoridad. No parece tan simple como eso. Podemos estar más que seguros de que no significa la caída de la autoridad. Es la incorporación de lo que es Sei, lo sagrado, en Soku, lo profano. En lugar de una crítica de Sei por Soku, demuestra una sabiduría por medio de la cual las impresiones emocionales, la felicidad, el renacimiento, pertenecientes al reino de Sei, experimentados con Osore, el temor, pueden ser incorporados en la vida humana. Esa es mi interpretación. Además, Hattori comenta que mitate tiene la característica peculiar de provocar sentimientos brillantes tales como Tanoshi, lo grato, y Omedatai, la felicidad. Usar mitate para representar algo oscuro o tenebroso es detestado, es tabú. Puede deberse a que el aspecto sagrado de mitate lo orienta al servicio de la felicidad del ser humano y del mundo. Mitate parecería haber sido establecido como asobi, lo lúdico, para efectuar ese pasaje específico y redentor al reino de Soku, lo profano. El caso de mitate es un ejemplo muy interesante de Sei, Soku y asobi. A pesar de ese aspecto profundo, mi propósito es limitar la discusión a mitate en relación con la naturaleza juguetona o lúdica. Mitati Shaban, la farsa realista, por ejemplo, nuevamente involucra gestos bromistas y de disfraz, y su atmósfera cómica es innegable. El lenguaje gestual tiene un carácter oscuro y aislado. Está acompañado por la impresión de algo vulgar e impropio. En este aspecto está relacionado con el carácter que mitate ha adquirido en la Edad Moderna. Por lo tanto, un abanico podría significar una pipa o una espada en el rakugo, el cuento oral cómico. Pero en el mundo de la danza japonesa clásica, muy alejado de lo cómico, un abanico ha perdido todo acceso a mitate. Por la misma razón, en el mundo de la finanza y la cortesía, usar las manos y los dedos para comunicarse a través de gestos de representación concreta es despreciado y considerado vulgar. Por el contrario, la espalda recta, la postura erguida, la inmovilidad, pase lo que pase, se considera lo bueno y correcto. Así, una mirada en blanco o impasible, una cara tan vacía de expresión como la máscara de nuestras óperas no, como las máscaras de nuestras óperas no, y el gesto empobrecido y no comunicativo llegaron a ser nuestras características prevalentes, el gesto típico de los japoneses.